Y como se lo habíamos adelantado, la Fiscalía libera de culpa y emite sobreseimiento a favor del presidente del directorio de la red ATV, Marcelo Hurtado. La decisión fue tomada por Ingrid Rocío Feraudi Guerra, fiscal de materia de La Paz. La resolución de sobreseimiento fue emitida y firmada este jueves 4 de noviembre del presente año. El beneficiado, entre otros, según el documento, es René Marcelo Hurtado Sandoval. En su parte resolutiva señala que se resuelve y decreta el sobreseimiento a favor de Hurtado por los presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, extorsión, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación del Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Dicha solicitud, que fue comunicada al Juzgado Cuarto Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz, está contenida en el documento de 26 páginas. En ella, la fiscal de materia, además de dar a conocer la relación de los antecedentes y descripción de los hechos, menciona los elementos probatorios colectados en la etapa preparatoria, desde declaraciones informativas de implicados, entre documentación que sirvió al Ministerio Público para liberar de culpa a Hurtado. La información que presentó era absolutamente falsa y las autoridades de ese entonces, principalmente Ortiz, Núñez y Murillo, le dieron absoluta credibilidad a solo una presentación de un memorial. Marcelo Hurtado fue aprehendido en enero del año 2019 en el gobierno de Yanine Áñez. Se lo acusó en ese entonces de haber actuado presuntamente en complicidad con un ejecutivo de la empresa Periodistas Asociados de Televisión PAT y creado supuestamente 4 compañías irregulares con las que evadió, de acuerdo a la denuncia de ese entonces, el pago de aproximadamente 430 millones de bolivianos por impuestos. También fue involucrado con la supuesta suscripción de contratos de publicidad millonarios con el Ministerio de Comunicación durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Sin embargo, tras arduas investigaciones, la Fiscalía concluyó que contra Hurtado no solo no existían indicios de responsabilidad en su contra. Y evidentemente ha violentado derechos fundamentales, como son derechos a la defensa, realizando los allanamientos, realizando también arrestos que en ese momento no correspondían. Sino que la investigación iniciada contra Hurtado había sido redireccionada y manipulada por el entonces director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el excoronel Iván Rojas. Así lo confirmó el fiscal que lo investiga. Él ha armado estos casos, ha direccionado estos casos y ha realizado actuados que, si bien existían delitos, él ha acelerado estos procesos y evidentemente ha perjudicado y evidentemente ha violentado derechos fundamentales. Existió dolo y violación de derechos humanos contra el acusado, insistió el fiscal, que además declaró rebelde al ex jefe policial considerado prófugo de la justicia boliviana. Y sobre este tema es tiempo de hacer contacto con nuestra unidad móvil. Jersey Maldonado tiene mayores detalles desde el Ministerio Público. Así es, Paola, ya lo decíamos, este caso, este sobreseimiento al caso de Marcelo Hurtado llega después de que el ejecutivo de la red ATV estuviera en la cárcel, estaba detenido por varios meses. La situación de él era crítica porque se le estaba juzgando injustamente sin tener una prueba en su contra. La ex senadora Carmen Eva González inició este proceso bajo las acusaciones de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, extorsión, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. El Juzgado Cuarto de Anticorrupción ha hecho la valoración de todas estas acusaciones y finalmente se impuso la verdad, y por eso es que se ha decidido este sobreseimiento que deja en paz y libertad al ejecutivo de la red ATV, Marcelo Hurtado. En este momento nosotros nos encontramos en el Tribunal Departamental de Justicia, donde justamente trabaja el Juzgado Cuarto Anticorrupción, que ha decidido este sobreseimiento, y con esto se ha cerrado un capítulo negro en la historia de nuestro país, Paola. Importante información, Jersey, y vamos a continuar hablando de este tema, pero esta vez desde Cochabamba. Ariel. Gracias, Paola, porque es muy importante escuchar al abogado de Marcelo Hurtado, que está con nuestro periodista Silvia Arauz en Santa Cruz. Vamos de inmediato con este contacto. Silvio, adelante. Está llevando, doctor Suárez, muy buenas tardes. ¿En qué avanza ya este proceso? Tenemos entendido de que hay un sobreseimiento ya. En realidad, de manera extraoficial, hemos tomado conocimiento de que la Fiscalía habría presentado ya una resolución de sobreseimiento ante el juzgado.
Decimos de manera extraoficial porque no hemos sido notificados formalmente, pero sí la presentación de este requerimiento conclusivo se encuentra consignado en los libros diarios del juzgado. Por lo tanto, de esa manera hemos tomado conocimiento del mismo. Esta teoría solo refuerza lo que nosotros hemos manifestado desde el inicio de este proceso, que se trató de un proceso iniciado con una finalidad eminentemente política y extorsiva, buscando despojar de sus bienes al señor Marcelo Hurtado. Esperamos que en las próximas horas se formalice ya la notificación y con ello tener conocimiento pleno de esta resolución que se hubiera dictado para poder dar mayores detalles. Lo que sí nos queda claro es que si se ha emitido esta resolución es porque no han existido elementos con los cuales fundamentar una acusación. Ha transcurrido prácticamente ya más de 1 año y 8 meses de investigación, en los cuales se podría haber colectado alguna clase de indicio que probase, si fuese así, la autoría del señor Marcelo Hurtado. Por el contrario, por lo que creemos, porque reitero, no hemos sido notificados formalmente, existiría ya una resolución de sobreseimiento que, como todo el mundo conoce, se puede emitir porque el hecho no existió, el hecho no constituye delito, no se ha podido colectar elementos suficientes para fundar una acusación. Ahora, darse esta figura, doctor, significa que él fue simplemente procesado injustamente, apresado injustamente. Es que en realidad eso se ha ido demostrando en una serie de procesos alternativos que se han iniciado. Por ejemplo, hay un proceso formal iniciado en la Dirección Disciplinaria Policial y un proceso penal, además, en contra del que en ese entonces fuese director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Rojas, que hoy está prófugo de la justicia, donde se ha determinado por declaraciones testificales que el mismo habría si ustedes quieren verlo así, presionado a sus propios funcionarios policiales, presionado a la propia Fiscalía para que se ejecute un mandamiento de aprehensión en contra de don Marcelo Hurtado, en aquella época que había sido liberado con libertad irrestricta de la primera audiencia cautelar, solo y exclusivamente para mantenerlo detenido. Por lo tanto, en otros procesos se ha venido demostrando de manera clara y objetiva que ha existido una injerencia directa por parte de funcionarios del entonces gobierno transitorio y de los propios efectivos policiales que lo único que buscaban era restringir ilegalmente la libertad de don Marcelo Hurtado. Se querían adueñar de la realidad. Esa nosotros creemos que es la idea subterfugia. Recordarán ustedes que incluso hay un audio donde el señor Marcelo Hurtado habría incluso grabado a un funcionario exigiendo una dádiva para poder cerrar los procesos. Esto tendrá su propio camino de investigación y será el proceso que vaya a iniciar el señor Hurtado el que determine responsabilidades. Lo que sí tenemos claro, y lo hemos manifestado desde el inicio, es que se inició 2 procesos penales exactamente por los mismos hechos con la finalidad de mantenerlo detenido. Muchísimas gracias, doctor Walter Suárez. Es la información que tenemos desde Santa Cruz. Me permite, por favor, quisiéramos aprovechar la presencia del abogado para consultarle algo muy puntual. En algún momento se había hablado de intenciones de despojar a Marcelo Hurtado de sus propiedades, de sus acciones, de esta casa televisiva. Y se mencionó a Yerko Núñez, exministro de la presidencia, Carmen Eva González, senadora, además de Arturo Murillo y además de otras personas políticas, ¿no?, de la oposición. Este proceso, es decir, estas personas serán procesadas, hay un otro procedimiento legal, entiendo, en curso. ¿Tenemos más detalles sobre ese tema? Silvio, si podríamos consultar al abogado, por favor. Claro que sí, vamos a consultar al doctor Suárez. Lo que se buscaba al doctor Marcelo Hurtado era despojarlo de sus propiedades. ¿Qué se va a hacer con estas personas que lo acusaron? Porque también está entre ellos la ex senadora Carmen Eva González, también está un ministro, el señor Núñez, si no me equivoco. ¿Qué va a pasar con esta situación? Esa será una decisión que deberá tomar el señor Hurtado para ver qué camino poder iniciar contra estas personas que terminaron denunciándolo falsamente. Reitero, cuando conozcamos el contenido oficial de la resolución de sobreseimiento, veremos cuáles son los fundamentos que ha utilizado la Fiscalía para rechazarlo. Evidentemente, dependerá de la postura que tome el señor Marcelo Hurtado, cuál será el camino a seguir contra estas personas que, en primer lugar, iniciaron un proceso falsamente, denunciaron falsamente, pero además
que iniciaron una serie de artimañas y artilugios para pretender mantenerlo privado de su libertad, como que lo lograron durante 11 meses aproximadamente, y de manera posterior lo que buscaban era obviamente obtener de manera ilegal las acciones o por lo menos un porcentaje o paquete accionario de ATV. Eso se tendrá que demostrar con una investigación si es que el señor Marcelo Hurtado considera necesario y prudente iniciar un proceso penal contra ellos. Muchísimas gracias, doctor Suárez. Esa es la información que tenemos desde Santa Cruz, ya lo dijo el doctor, que pretendían despojarlo de sus propiedades, estas ex autoridades que estaban en el gobierno de facto de Yanine Áñez.